Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí otra vez, Padre. Gracias por la oportunidad que me das de poder estar llevando tu palabra, Señor, de predicar tu palabra. Te agradecemos infinitamente por el tiempo que pasamos en tu presencia, Señor, y te pedimos que nuestro espíritu se ponga en comunión con el tuyo para poder escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te agradecemos infinitamente por tu diaria provisión, por tu diario cuidado y por las bendiciones de las cuales nos llenas, porque tus bendiciones siempre están en nosotros, en aquellos que te hemos elegido como Señor y Salvador. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a comenzar con el libro de Job. Pero antes, ¿qué vimos el día de ayer? Ayer leímos 3 capítulos del libro de Esther, concluimos el libro de Esther. ¿Qué vimos en el capítulo 8? Ok, vemos que el plan de Amán ya había fallado. Recuerden que inclusive Amán ya había mandado a construir una horca para colgar a Mardoqueo, pero esa horca sirvió para que lo colgaran a él, por lo que quiso hacer con la reina Esther. Pero bueno, de todas maneras el peligro para los judíos aún no terminaba, porque había un decreto de Asuero en el cual ordenaba que tanto en la capital como en las provincias del reino se acabara con todo el pueblo judío. Esther se jugó la vida y otra vez yendo a ver a Asuero sin permiso. Recuerden que el que iba a ver a Asuero sin permiso, si Asuero no extendía su cetro de oro, entonces eso significaba que la persona que lo iba a ver sin permiso tenía que morir. Entonces Esther se jugó la vida y volvió a ir a ver al rey Asuero. Con lágrimas en los ojos le pidió que por favor echara para atrás el decreto que había firmado acerca de que mataran a los judíos. Sin embargo, Asuero sabía que no podía echar para atrás una ley, pero le dijo a Esther y a Mardoqueo que hicieran algo ellos y que publicaran un escrito. Obviamente, Mardoqueo y Esther planearon por medio de la firma del rey, porque en ese momento el rey le dio su anillo a Mardoqueo, nombrándolo como su segundo al reino. Lo increíble de esto es que vemos muchos personajes de la palabra de Dios que donde estuvieron, aquellos que se mantuvieron fieles a Dios y según sus ordenanzas, terminaron en lugares de honor increíbles, ¿no? Daniel, José, Mardoqueo. Por ahí vamos a leer varios más que terminaron. Eso pasa cuando decides obedecer a Dios, aún cuando crees que no te está bendiciendo. Pero bueno, Mardoqueo y Esther hicieron un nuevo escrito en donde se le permitía a los judíos que tomaran sus espadas y se defendieran del pueblo, y lo repartieron en todas las provincias del reino de Asuero. Tan es así que cuando los judíos se enteraron, pues sintieron mucha alegría porque iban a tener la oportunidad de defenderse. Dice la palabra que debido al miedo que tenía los enemigos de los judíos, muchos de ellos se convirtieron al judaísmo, se volvieron prosélitos, por el miedo que les había metido el pueblo de Dios. En el capítulo 9 menciona ahí que Esther le pidió un día más al rey Asuero para que pudiera defenderse de todos sus enemigos y el rey se lo concedió. Vemos ahí, dice la palabra, que en dos días, los judíos acabaron con sus enemigos, nada más con 500 en Susa, que era la capital del reino, y 75,000 en las provincias, incluidos los 10 hijos de Amán que fueron colgados públicamente a petición de la reina Esther. De hecho, ahí vemos que en la palabra de Dios menciona que los judíos acabaron con sus enemigos, pero no tomaron sus bienes. ¿Por qué? Porque el propósito del pueblo de Dios fue de defenderse y no de enriquecerse. Ajá. De hecho, ya en el capítulo 10, uno de los capítulos más cortos de la Biblia, con solo 3 versículos, vemos que Mardoqueo fue glorificado, fue elevado a lo sumo por el rey Asuero. Tan es así que solamente Asuero estaba por encima de él. Pero nos dice la palabra que él nunca utilizó su posición para obtener algún beneficio o utilizarlo para malas cosas. La palabra de Dios nos enseña que Mardoqueo utilizó la posición en la que tenía para hacer prosperar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para que estuvieran bien y fueran prosperados. Con eso concluimos el libro de Esther. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Job, pero antes vamos a dar una pequeña introducción a este malentendido libro. El libro de Job. ¿Qué significa el nombre de Job en hebreo?
Aunque se ha perdido en realidad lo que significa el nombre, muchos dicen que la traducción del nombre de Job significa el perseguido. Perdón, me tomé un vasito de agua. ¿Quién es el autor de este libro? Es desconocido. El autor de este libro es desconocido, aunque muchos estudiosos de la Biblia le atribuyen la autoría a Moisés, a Salomón, inclusive al mismo Job. ¿Cuándo es la fecha de escritura? Se ha debatido mucho en cuanto a la fecha de escritura, porque la gran mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que es el libro más antiguo de la Biblia, inclusive antes de los deuterocanónicos. Ajá, de hecho, hay algunos pocos que consideran que fue escrito en el periodo del exilio babilónico. ¿Cuál es el tema principal del libro de Job? Que Dios es soberano. Aún en medio de las más duras pruebas de la vida, Dios nunca va a permitir que seamos sometidos a una prueba mayor que nuestra capacidad para soportar cualquier calamidad que nos sobrevenga. ¿Qué quiere decir? El Señor jamás te va a dar una prueba de la cual no tengas los medios y la fuerza para salir adelante. Ajá, este libro, aunque es considerado por muchos el más antiguo de la Biblia, se remonta al tiempo de los patriarcas, al tiempo de Abraham, al de Isaac, Jacob y José, y nos va a contar la historia de un hombre que lo pierde absolutamente todo: riqueza, familia, reputación, salud, todo lo pierde, y lucha con una pregunta con la que el día de hoy muchos de nosotros como cristianos nos la hacemos. ¿Por qué me pasa esto? ¿No? De hecho, el libro de Job nos tiene que enseñar a cómo salir adelante de esa pregunta que siempre le estamos haciendo a Dios. ¿Por qué me pasa esto? En el transcurso de la lectura lo vamos a ir comprendiendo. Este libro empieza con un debate celestial entre Dios y Satanás. Ajá, pasa por 3 ciclos de debates terrenales y va a concluir con un diagnóstico divino del problema de Job. Y al final del libro, en los últimos capítulos, Job reconoce la soberanía de Dios en su vida. Muchos dicen, es una tontería esto que dicen, porque dicen que toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:22, 22:21 no recuerdo, perdón, no, absolutamente todas son palabras de Dios, absolutamente todas son palabras permitidas por Dios. Pero aquí hay unos animales que ni siquiera han leído la Biblia completa totalmente y dicen que no toda la Biblia es palabra de Dios porque aquí habla Satanás. Lo que no comprenden es que, ¿cómo se llama? Dios permitió que Satanás hablara porque tenía un propósito mayor para esto. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Job. Comenzamos con el capítulo 1 y escrito está: Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y aconteciendo que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Hoy. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo:
Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía éste estaba hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor Dios y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2 del libro de Job, escrito está. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás al Señor, y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Híjole, este libro de Job, por si mañana se me olvida, es uno de los más incomprendidos que puede haber. Muy mal interpretado muchas veces, sacando doctrinas de que Dios obedeció a Satanás, sacando doctrinas de que cuando te va mal, te va a venir un bien, sacando doctrinas de que Satanás tiene poder para atacar al hombre. eh, y aquí en solamente 2 capítulos comprendemos que no es así. El Señor siempre tiene un propósito, siempre va a tener un propósito. Nadie le puede dar una orden al Señor, nadie le puede decir al Señor qué hacer. Esa es su soberanía. Si Dios le dijo a Satanás que no tocara su vida, en la lectura de los capítulos vemos que fue Dios el que permitió que pasara todo esto. Pero mañana lo vamos a explicar un poquito con más calma. Vamos a iniciar con la lectura del libro de la carta a los tesalonicenses. Ayer leímos 2 capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Qué vimos en el capítulo 2? Ok, Pablo en el capítulo 2 de los versículos 1 al 12 nos muestra el ministerio principal que todo cristiano debe de tener. El carácter. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que somos y lo que hacemos es mucho más importante que cualquier cosa que jamás pudiéramos decir. Nuestro comportamiento y lo que hacemos, lo que somos delante de los hombres, delante de Dios, es mucho más importante que lo que jamás vayamos a poder decir. Podamos hablar muy bonito, pero si con nuestra vida, si con nuestro comportamiento no respaldamos esas palabras que decimos, entonces no somos nada. De hecho, también el carácter es tan importante
que si un cristiano perdiera su carácter, lo pierde absolutamente todo. El carácter del cristiano es diferente al del mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano está enseñado a soportar, está enseñado a aprender, está enseñado a sufrir. En todo momento está enseñado a tener, está enseñado a no tener, está enseñado a obedecer. Ajá. Ojo, cada una de estas cosas no quiere decir que seamos sumisos a todo el mundo. Estoy hablando de Dios y en cada una de esas cosas tenemos que encontrarle el significado a cada una de ellas. De hecho, Pablo nos da 2 tips de cómo él tenía su carácter cristiano, su carácter y su conducta cristiana. Primero que nada, Pablo nunca se rebajó a la adulación o a la, ¿cómo se llama? O insinceridad, por así decirlo. Pablo jamás, aunque muchos lo adulaban, él jamás se creía de las palabras de hombre. Y siempre, el mensaje principal de Pablo fue Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Ajá, asimismo, jamás tergiversó el Evangelio para ganar adeptos. Él llegaba y te predicaba a Jesucristo resucitado, a Jesucristo colgado en una cruz y resucitado al tercer día. Ahora que leamos Primera de Corintios, vamos a ver el primer credo de la iglesia, donde Pablo dice, yo mismo les doy lo que recibí, que Cristo murió, que fue resucitado. Todo eso lo vamos a leer en Primera de Corintios 15. Pero bueno, Pablo jamás tergiversó la escritura para poder convencer a la gente. De hecho, él dice, si me pusieran a elegir entre caerle bien a los hombres o caerle bien a Dios, que se vayan al cuerno los hombres, porque yo lo que busco es caerle bien a Dios. Y el segundo punto importante que nos enseña Pablo de su carácter y su conducta es que nunca, pero nunca empleó las palabras del Señor para enriquecerse. Ajá, jamás, nunca. Miren, eh, como, ¿cómo decirlos? Como servidores de Cristo, Pablo y compañía, Timoteo, Silas, todos los que lo acompañaron, tenían derecho a ser sustentados económicamente por la iglesia, en este caso de la iglesia de los tesalonicenses. Ajá, pero Pablo y compañía rechazaron esa ayuda económica porque ellos sabían que la iglesia era pobre y cuando la iglesia les dio dinero, la utilizaron para las demás iglesias. De hecho, muchas iglesias le agradecen a la iglesia de Tesalónica la ayuda que les envió. No estoy, y escúchenme bien, esto tiene que quedar bien entendido, que no estoy en contra de que los pastores, los maestros, bueno, no, los maestros nunca ganan dinero, los pastores, los servidores de Cristo que se dedican al 100% del Evangelio, que tengan derecho a que se les sustente. De hecho, el obrero es digno de su salario, no le pondrás bozal al buey que trilla, dice Lucas. No, un pastor de tiempo completo a 100%, por supuesto que tiene derecho a vivir del evangelio, claro, con ciertas premisas, porque va a agarrar las ofrendas para comprarse una camioneta último modelo, pues ahí como que ya no está muy bien el salario que está recibiendo, ¿no? De hecho, también el Señor ahí nos dice que nos ha dado manitas para trabajar a todos los que nos dedicamos a compartir el Evangelio. De hecho, como les decía, su servidor ha ido a predicar, ha dado clases, a todo eso, y jamás hemos cobrado por hacerlo. Si algún día el Señor está en su propósito que se me dé una ofrenda, nunca la voy a rechazar porque viene del Señor, pero hasta el día de hoy ninguna predicación, ninguna clase, todo esto que hacemos por YouTube no cobramos, el equipo es de nosotros, siempre hemos nosotros comprado nuestro equipo. Bueno, Dios nos ha dado los medios para comprar nuestro equipo y jamás hemos cobrado un peso por predicar el Evangelio de Dios. Eso sí es algo, pues a lo mejor está mal que me sienta orgulloso, pero es algo que jamás me pueden recriminar. Mucha gente me ha recriminado, ay, es que cuánto cobra, es que por sus clases, es que YouTube, es que Facebook. Jamás, nunca hemos recibido un solo peso por predicar el Evangelio. Ojo, también, si algún día en una iglesia decide darme una ofrenda, no la voy a rechazar porque viene de Dios. Pero mientras tanto el Señor me dio inteligencia, me dio manos, me dio una profesión, me dio un oficio, nos dio un negocio para poder sustentarnos nosotros como familia. Y ahí estamos. Pasamos estrecheces, sabemos que Dios está con nosotros. Pasamos por tiempos de abundancia, sabemos que Dios está con nosotros.
Eso es lo que nos enseña Pablo. No está mal que alguien que se dedica de tiempo completo a la palabra de Dios, al evangelio de Dios, reciba ofrendas para poder vivir de ahí. Lo que sí está mal es que se enriquezcan a costa de la ignorancia de las personas que no les gusta leer la palabra, que no les gusta más que escuchar a un tipo bien trajeado que se sube a un púlpito y les dice puras malas doctrinas, y ahí le estamos aventando la cartera o lo poco que tenemos. Tengan cuidado con lo que hacemos. De ahí brincamos al capítulo 3 de Tesalonicenses, donde Pablo estaba tan preocupado por la iglesia de Tesalónica, pero tan preocupado que inclusive dice que Satanás le estorbó para que él no pudiera regresar, pero no contaban con su astucia. ¿Por qué? Porque Pablo mandó a un jovenazo que tenía ahí un aprendiz que se llama Timoteo. Timoteo recibió clases particulares de Pablo. De Pablo, estamos hablando de Pablo, él le enseñó el evangelio. Entonces Timoteo no era cualquier personita, era alguien que estaba bien cimentado en la palabra de Dios, en los dos, tanto el antiguo como en el nuevo. Y tan es así que Pablo lo consideró capaz de dirigir una iglesia que lo mandó a Tesalónica a que visitara y revisara cómo estaba funcionando la iglesia. De hecho, más adelante vamos a leer las dos cartas a Timoteo, como le dice que nadie ponga en poco tu juventud. Ajá. Lo manda que vea la iglesia. Se va Timoteo también poco más de 2 meses, pero regresa con excelentes noticias a Pablo en cuanto a la fe y al amor de ellos, que seguía intacto aún a pesar de la oposición, que seguían aprendiendo del Evangelio y seguían escuchando el Evangelio como personitas bien obedientes, como un rebaño bien cuidado. Ajá. Pablo les había comentado a los tesalonicenses que los cristianos estaban puestos para aflicción. No quiere decir esto tampoco que Pablo dijera, desde que son cristianos van a estar sufriendo, así que aguántense. No, eso también es una mentira. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que aprender de las palabras de Pablo acerca de las pruebas es que las pruebas son disciplina necesaria en nuestras vidas. ¿Por qué? Si, Porque las pruebas van a demostrar la realidad de nuestra fe y van a separar a los que solamente profesan ser cristianos. Eso lo podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nos van a capacitar para consolar a los que estén pasando por pruebas. Si nosotros pasamos por una prueba y salimos triunfantes, quiere decir que le vamos a poder enseñar a las personas cómo superar esa prueba. Eso lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Vamos a desarrollar gracia en nuestro carácter. Eh, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 3. No te preocupes de la tribulación que te venga porque va a desarrollar tu paciencia. Ajá. Eh, Nos hacen más celosos para compartir el evangelio. Cuando nosotros soportamos una prueba, una tribulación, nos hacen más aptos, más fuertes y con más ganas de compartir el evangelio. Si no, pregúntenle a Pedro y a Juan, cada vez que los azotaban, en vez de esconderse, seguían predicando el evangelio. Ahí está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. Y asimismo nos ayudan a quitar lo malo de nuestras vidas, lo que nos está estorbando, la escoria. Ahora que leamos el capítulo 23 del libro de Job, en el versículo 10, vamos a ver cómo el Señor nos pule para sacar diamantotes de nosotros. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 4. El capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, y escrito está: la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así, el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros, y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más,
y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. La venida del Señor, esto está impresionante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Mañana sí hacemos el comentario de esto, porque esto está increíble. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario de estos versículos finales de Tesalonicenses. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, a ti que eres el único digno de recibirlo. Te agradecemos infinitamente porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para tener un propósito, Señor, para ti, que nos enseñas a caminar en santidad por medio de la lectura de tu palabra, por medio de escuchar tu palabra. Te agradecemos asimismo que te hayas fijado en nosotros, Señor, que no éramos dignos de que pusieras tu mirada en cada uno de nosotros, que nos sacaste de la inmundicia y del muladar en el que nos encontrábamos para llevarnos a un reino eterno de gloria y descanso eterno, Señor. Te pedimos asimismo que el día de hoy mucha gente doble su rodilla en tu nombre, Señor, y que siempre te reconozcan a ti, que su lengua confiese que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo te pedimos que estas lecturas lleguen a infinidad de gente, Señor, que muchos sigan escuchándote y sigan aprendiendo cada día más de ti. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos gracias, mi Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Descansen. Hasta luego.